Bueno, vamos a empezar. A ver, un segundito. Bueno, vamos con ello. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de tarde, Afternoon Meeting, en el que, bueno, pues vamos un poco a repasar la situación actual de los mercados, principalmente centrándonos en lo que está pasando en las principales bolsas, en los principales índices, primero desde un punto de vista más general, para ver qué eventos, ¿no?, qué hechos pues están teniendo efecto, y luego también, bueno, pues qué situaciones o qué citas vamos a esperar para luego un poco repasar técnicamente la situación. La verdad que buen aspecto técnico en general, ahora lo vamos a ir un poco viendo, rompiendo estas zonas de resistencia que ya comentábamos el lunes que habían actuado como resistencia ya en 3-4 ocasiones anteriormente durante las últimas semanas, y que por fin parece ser que está confirmando la ruptura, ¿no? Y durante el día de hoy, bueno, pues aunque en algún índice sí que es cierto que estamos yendo de más a menos, básicamente consolidando esta tendencia, ¿no? Esta tendencia de ruptura de resistencias de corto plazo en los principales índices, rebote fuerte también acompañado y correlacionado con el petróleo, un poquito de ciertas ventas en los principales bonos a nivel global, y bueno, las divisas ahí un poco tenemos datos, pero sí que es cierto que durante los últimos días lo está haciendo bastante mejor el dólar que el euro, ¿no? Sobre todo a las dos principales divisas a nivel mundial. Bueno, antes de nada, de meterme un poco en materia, si sois tan amables, por el chat de questions, simplemente con un OK, confirmarme que estáis viendo pues una pequeña presentación que voy a poner ahora y que me estéis escuchando correctamente. Vale, fantástico. Bueno, vamos a ir un poquito rápidamente a ir comentando las principales citas y los principales movimientos que ha realizado el mercado tanto en el día de hoy como en el día de ayer. Bueno, vamos a ir haciendo un poquito un repaso básicamente por países para analizar un poco el efecto que puede tener o que ha podido tener y los datos, ¿vale? Un poco aquí lo que estoy haciendo es, sobre todo, un filtrado de aquellos datos que han sido más relevantes o que son más relevantes para el mercado. Bueno, esta madrugada, después de que durante el martes en Australia se mantuvieran a los mismos niveles los tipos de interés, hemos conocido los datos del cuarto trimestre del PIB en Australia, ¿vale? Evidentemente con un efecto directo respecto al dólar australiano. Básicamente, bueno, no es una de las principales divisas, pero sí que es cierto que tiene mucha vinculación con su comercio con China, y realmente el dato, teniendo en cuenta ahora mismo todas las dudas que tenemos sobre, o que han estado durante las últimas semanas, sobre una posible recesión a nivel mundial, pues los datos han sido bastante mejor de lo esperado, con un crecimiento de un 3% en el último trimestre del año 2014, batiendo las expectativas y bueno, pues mejorando ampliamente lo que hizo el mercado el último trimestre del año 2014, ¿vale? Aquí lo que pongo Y sobre Y es año sobre año, es decir, comparo el trimestre, es el dato comparado del último trimestre de 2015 con el último trimestre de 2014, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues hemos observado que ha sido el mejor dato de la última serie desde junio, desde el pasado verano. Evidentemente esto es una señal positiva que para nuestro trading teóricamente, bueno, pues está teniendo y se está viendo pues un efecto positivo
dentro del dólar australiano, en este caso, y también positivo, y están acompañando con compras en el principal índice australiano, ¿vale? En este caso, que en nuestra plataforma XStation aparece como AUS 200, pues realmente el dato ha sido bastante mejor de lo esperado y está teniendo un efecto. De hecho, el dólar australiano durante el día de hoy es el que mejor comportamiento está teniendo prácticamente con los principales pares, ¿no? A nivel mundial, ¿vale? Por eso era un dato importante, aunque no es evidentemente la primera economía a nivel global, pero bueno, era importante creo que comentarlo, sobre todo por el efecto que estaba teniendo en el dólar australiano durante esta mañana. Bueno, acabamos de conocer en cuanto a... Ahora vamos un poco con la economía norteamericana respecto al dólar. Acabamos de conocer tanto hace escasos 40 minutos el ADP, que es el indicador previo del dato de empleo de este viernes, ¿vale? Del dato de empleo de febrero, de los famosos non-farm payrolls, ¿vale? De la creación de empleo no privado, no agrícola, perdonar. Y también el dato ha sido positivo. Ha salido exactamente 214.000 empleos creados. Evidentemente, bueno, pues es un dato positivo para la serie, positivo para el dólar, como ponemos aquí. Y bueno, que todo parece indicar, siempre es un indicador adelantado de lo que puede hacer los non-farm payrolls para este viernes, ¿no? ¿Qué otra lectura se puede sacar de este dato para una posible operativa? Bueno, si vemos la cotización del dólar respecto a la mayoría de las divisas, o si vemos la cotización del dólar index, vemos que en los últimos días está habiendo, bueno, pues una apreciación del dólar cuando un poco al unísono al rebote de las principales bolsas. ¿Esto por qué? Es porque los datos que estamos conociendo pues están siendo mejor de lo esperado y pues abre una posibilidad que en la reunión que vamos a tener durante este mes por parte de la Reserva Federal se pueda de nuevo hacer una pequeña subida gradual de tipos de interés, que ya sabéis que sería un dato muy positivo para el dólar en este sentido, ¿vale? Para la operativa en el dólar americano. Entonces, bueno, esa es un poco la tendencia que se está viendo en los últimos días. ¿Por qué? Porque tanto el ADP de hoy como el ISM manufacturero del mes de febrero también, sí que es cierto que está por debajo del umbral de 50, que es el que indicaría recesión respecto por encima de 50, que sería expansión económica, pero sí que es cierto que el dato está por encima de las expectativas y también un poco pues ha acompañado al dato de empleo que hemos conocido hace escasos 40 minutos, ¿no? Entonces, bueno, estos datos en principio están siendo positivos para el dólar y sobre todo por eso, ¿no? Porque después de las dudas de las últimas semanas observamos que nosotros no pensamos realmente, ¿no? que pueda subir tipos, pero es verdad que las últimas encuestas realizadas a los diferentes analistas, los porcentajes han subido respecto a la hora de subir tipos de interés, una posible subida de tipos de interés durante este mes de marzo, ¿no? Bueno, ahora vamos un poquito, sobre todo, más que en cuanto a los datos de hoy, sino en cuanto a los datos de ayer. Tampoco me voy a extender mucho, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Ayer conocimos datos también manufactureros del mes de febrero en Europa, los PMIs, que, bueno, pues conocimos datos mixtos, ¿no? No fueron malos datos en la economía alemana, en la economía europea, pero sí que es cierto que estuvieron algo por debajo de las expectativas en aquellos países como Italia, España, Francia, en el que, bueno, pues seguimos observando cierta debilidad en estos datos manufactureros en la mayoría de la zona euro, ¿no? De hecho, el efecto que un poco al contrario, ¿no? Que el dólar que estábamos viendo y la tendencia durante los últimos días, pues es negativo sobre el euro, en el que unimos pues estos malos datos o estos datos pues que no acaban de repuntar, por decirlo de alguna forma, ni de satisfacer al mercado con, como comentábamos, ¿no? Con el dólar, con la próxima reunión del Banco Central Europeo y del señor Mario Draghi durante este mes de marzo, en el que pues es probable que se tomen medidas de política monetaria adicionales
sobre todo se habla de nuevo, reducir la facilidad de depósitos, es decir, los depósitos que tienen los principales bancos europeos en el Banco Central Europeo, que aumente el territorio negativo en 10 puntos básicos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto evidentemente, todo este tipo de noticias siempre van a provocar cierta debilidad en la principal divisa europea, ¿no? También un poco por comentar los datos de ayer, que no tuvimos seminario, conocimos también datos manufactureros en China, que bueno, pues continuamos un poco en la línea y en la serie de los últimos meses, ¿no? Dato por encima por debajo de la barrera de 50 en 49.0, por debajo de las expectativas del mercado. Sí que es cierto que los datos macroeconómicos chinos no es que sean ni mucho menos los más fiables, pero bueno, pues seguimos viendo esa cierta ralentización del crecimiento, ¿no? Para ser más precisos, que evidentemente, bueno, pues unido a la decisión que comentábamos el lunes de reducir el RRR, el ratio de reserva respecto a depósitos, que es una medida de política expansiva, pues lo que está provocando pues es un efecto negativo para el yuan y también normalmente, siempre esto para que lo entendáis, todo dato negativo respecto a la economía china que conozcamos, de trading, de corto plazo, normalmente suele ser negativo para las materias primas. Y de hecho, hoy prácticamente las materias primas, bueno, pues continúan un poco en terreno negativo, ligeramente, pero en terreno negativo, ¿no? Tanto los metales como las agrícolas, principalmente porque China, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues es el primer importador de este tipo de commodities, pues a lo largo del mundo, ¿no? Principalmente, es el principal comprador, eso ya lo conocemos. Bueno, esto es lo principal. Y bueno, lo más importante que vamos a conocer y que nos queda esta semana, ya lo comentábamos antes, es a las 2:30 de la tarde, bueno, aquí no tengo puesto el horario, pero a las 2:30 de la tarde del viernes vamos a conocer el dato de empleo a nivel de tasa y el dato de los non-farm payrolls, que es la creación de empleo no agrícola del mes de febrero. Este dato evidentemente crea mucha volatilidad al mercado en el corto plazo, es uno de los principales indicadores del empleo en Estados Unidos y, bueno, teniendo en cuenta el dato que hemos conocido del ADP hace escasos 30 minutos, nos augura que el dato pueda ser positivo, ¿no? Pero bueno, eso evidentemente son suposiciones que no se confirmarían ni mucho menos al 100%, ¿no? Pero bueno, importante es el dato más relevante que queda durante esta semana desde el punto de vista macro, el viernes a las 2:30 de la tarde, los non-farm payrolls con un efecto muy importante. Un buen dato tendrá un efecto positivo hacia el dólar, de lo contrario, negativo, y es un dato también que la Reserva Federal va a tener muy en cuenta a la hora de tomar diferentes posiciones respecto a su política monetaria y respecto a su hoja de ruta para la subida de tipos de interés, ¿no? Bueno, esto es lo principal que está afectando el mercado durante esta semana, durante el día de hoy, y las principales citas que nos vamos para terminar, digamos, durante esta semana. Bueno, ahora vamos un poco desde el punto de vista técnico a analizar qué está pasando en las principales bolsas. Bueno, vamos a empezar con los futuros europeos, con los principales futuros europeos, con el DAX alemán en este caso, que es el índice que estamos visualizando en pantalla. Un momentito, voy a poner la pantalla grande. Y bueno. Bueno, aquí ya lo comentábamos, ¿no? Un poco el lunes. El posible movimiento
a ver si lo vemos mejor en 4 horas, el movimiento que podía haber realizado y bueno, evidentemente que al final en este caso sí que se produjo porque desde el punto de vista técnico realmente todo parecía indicar la estructura que podía reaccionar de esta manera el precio. Entonces, bueno, han ocurrido bastantes situaciones técnicas relevantes. Primero comentamos la posibilidad de que otra vez en la zona clave de los 9.580, 9.600 puntos, aquí se pudieran posicionar algún corto como posición táctica de corto plazo, pues eso, aproximadamente, ¿no? Hacia una reversión a la media de 20 sesiones que tenemos aquí, ahora lo vamos a ver en gráfico horario, una pequeñita reversión, este movimiento de rebote, de nuevo zona de resistencia, vendo aproximadamente al 50% de la subida previa, me apoyo en la media para de nuevo, otra vez, hacer un mínimo relevante, acelerarse la tendencia de forma muy vertical, veis cómo ahora mismo, uniendo mínimos crecientes, como veis como la tendencia alcista se sigue acelerando, contra más inclinación coja la tendencia, más nos está diciendo que la tendencia de corto plazo está llegando a su fin, en este sentido. De hecho, bueno, ya hemos llegado a puntos que comentábamos en torno a la zona prácticamente de los 9.850 puntos aproximadamente. Y bueno, se produjo ventas en resistencias, nos dejó de nuevo una buena oportunidad de compra respecto a la media y respecto a aproximadamente los niveles de los 9.350, 9.400 puntos, y desde ahí de nuevo atacó la zona de resistencia y ya comentábamos que según un poquito la estructura de consolidación del rebote, esta fue una estructura de consolidación de rango dentro del movimiento anterior, pues tenía toda la pinta de que evidentemente pudiera romperlo y comenzar de nuevo una fase alcista, ¿no? O continuar con la fase de rebote. Entonces, bueno, lo que ocurrió es que durante el día de ayer se perforó y bueno, pues ahora mismo lo que tendríamos es que marcar hasta dónde puede llegar el precio, hasta dónde pueden llegar los niveles después de la ruptura del DAX de los 9.580, de los 9.600 puntos, ¿no? Aquí lo vemos en gráfico, bueno, vamos a verlo en gráfico de 4 horas, que lo vamos a ver mejor. Entonces, básicamente, el primer objetivo estaría cumplido, ¿no? Como comentábamos el lunes, la zona de los 9.800, 9.850, que era la zona de resistencia que tuvimos durante el mes de enero, pues es una zona donde ya durante esta mañana hemos visto ciertas ventas, en este caso, es decir, donde el precio, ya después, además de la inclinación de la tendencia, pues era normal que se tomara un respiro y que los alcistas recogieran posiciones. Y es un poco lo que está ocurriendo en las últimas 4 o 5 horas, ¿no? Prácticamente llegado a los 9.850, el mercado en este sentido recoge, otra vez estamos cotizando en torno a la zona de los 9.700. ¿Para qué? Bueno, pues lo normal que durante estas cotizaciones, después de romper, que se produzca un proceso de consolidación de nuevo en esta zona, ¿no? Es decir, entre la zona de los 9.800 y los 9.600, ¿no? Que se produzca una zona de consolidación que no se rompería al alza hasta que evidentemente no rompamos el máximo relevante que hemos marcado esta mañana, ¿vale? Que es aproximadamente esta zona. Esta es la zona ahora mismo de referencia, el nivel de referencia de corto plazo, que es eso, ¿no? La zona de los 9.840, 9.850, ¿vale? Donde hemos marcado este máximo relevante. Vamos a ver un poco en gráfico horario. Bueno, aquí lo veis un poquito mejor en horario. La ruptura durante el día de ayer del DAX de los 9.600, el apoyo, la anterior resistencia aproximadamente sobre su media, sobre la directriz, y bueno, pues un poquito la venta desde los 9.850
que básicamente se está apoyando en la media de 20 de las últimas horas, ¿no? Aquí vemos que, bueno, las últimas velas, que son 1, 2, 3, 4, 5, las últimas 5 horas estamos un poquito consolidando después de la recogida de beneficios del mercado, lógica, desde la zona de los 9.850 puntos en este sentido. Sí, me preguntáis por el chat, me decís, ahora contestamos a las preguntas cuando acabe el seminario, pero efectivamente que vemos un hombro, cabeza, hombro invertido, me estáis comentando. Para quien no lo haya visto, aquí veis en gráfico horario, en la figura, esta es una especie de figura, bueno, pues de consolidación dentro de este rango, pero aquí veis cómo dibujamos un hombro, cabeza, hombro invertido bastante claro. Un hombro, la cabeza, de nuevo el hombro, aquí está, y un hombro, cabeza, hombro invertido que, vamos, se ve con bastante claridad. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, podría ocurrir que el precio, aunque estamos aún todavía bastante lejos, y aquí podríamos esperar al precio, es decir, dejar órdenes condicionadas de compra a esperar a que el precio haga un pullback a la zona de los 9.600, es decir, que el precio pueda volver a hacer pullback a la zona clavicular, que llamamos, para jugar aquí de nuevo unos largos a favor de tendencia, ¿no? Es decir, que aquí haga el pullback para de nuevo se pueda comprar en estos niveles. Podría ocurrir, lo único que, bueno, las compras han sido tan fuertes que estamos bastante lejos para ver este pullback, ¿no? Realmente la ruptura ha sido bastante clara de esta figura, un hombro, cabeza, hombro invertido, como lo queramos llamar, ¿no? Y de hecho, la extensión de la figura, si la queremos un poco proyectar, pues bueno, veis que la tendríamos en torno a la zona, bueno, pues de los 10.000 puntos, ¿no? Aproximadamente, en torno a esta zona de máximos, ¿no? Sí que es verdad que se ha cumplido una primera pata, un 50% de esta figura, que en torno a los 9.800, y que roto los 9.000, roto esta zona de resistencia que hemos dejado esta mañana, pues nos dejaría el 100% del objetivo en torno a esta zona de los 10.000 puntos, ¿no? Sería un poco la proyección teórica de este hombro, cabeza, hombro, que es una figura, en este caso, suele ser una figura de cambio de tendencia, pero en este caso ha sido una figura de continuación de tendencia, ¿no? Tendencia alcista, hace un hombro, cabeza, hombro, pero aquí de continuación, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando identificamos figuras y tampoco ser muy claros de el triángulo es de continuación, el triángulo es de cambio de tendencia, el rectángulo, porque eso a veces no son 2 y 2 son 4 y tiene matices, ¿no? Pero efectivamente sería una especie de figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Vamos un poco a eliminar estos. Entonces, bueno, después de la ruptura de este nivel, ahora mismo, bueno, lo normal es que primero se ha apoyado la media de 20. Vamos a ver en este nivel que parece que está parando, si puede hacer de nuevo un mínimo, aquí lo vemos, un mínimo relevante y desde aquí otra vez atacar esa zona de máximos. Yo creo que ahora mismo es normal que el mercado pues se tome algún respiro y que, bueno, pues la zona de los 9.700 sea zona de soporte y sea zona de aguante en la que aquellos que se han perdido esta subida pues puedan ir cogiendo posiciones entre los 9.700 y los 9.600 puntos, ¿no? Que sería aproximadamente esta zona de rango, ¿no? ¿Vale? Que estábamos comentando. Pero lo normal, bueno, pues sería un poco ese movimiento después de alcanzar los 9.800 y marcar este máximo, en este caso, muy relevante, ¿no? Bueno, vamos a quitar un poco. ¿Vale? Entonces, esto un poco sería la clave. Bueno, esto en cuanto al DAX, vamos con el Eurostock ahora. Bueno, vamos a ser un poquito más rápido, por al final la correlación es parecida.
Bueno, aquí lo veis en un gráfico de 4 horas, ¿no? Comentábamos el lunes que posiblemente la zona de los 9.000, 2.940 pudiera actuar de resistencia. Aquí nos dejó una oportunidad para hacer posiciones bajistas en, pues eso, en poco tiempo, en 8, 10, 12 horas, en poco tiempo de sesión, lo que llamaríamos posiciones cortas de forma más táctica. Y bueno, otra vez haciendo una reversión a la media, en torno a la zona de eso, de los 9.875, 9.900 puntos, de nuevo realizó un mínimo creciente en el que rompimos la resistencia y bueno, pues marcábamos de nuevo una fase alcista, ¿no? Aquí tendríamos que haber tenido posiciones de buy stop, es decir, posiciones de compra por encima de esa resistencia para poder atacar, digamos, esa nueva fase alcista del mercado, ¿no? Después de la ruptura de las últimos durante el día de ayer. La proyección, bueno, pues prácticamente la proyección de la consolidación previa, pues estaría en estos niveles, ¿no? Yo creo que estaríamos en estas zonas que ya, bueno, pues prácticamente hemos alcanzado, en torno a los 3.050 puntos, 3.100 puntos, 3.120, sería posiblemente, bueno, pues el objetivo de corto plazo después de este movimiento al alza y de esta fase alcista que ahora mismo, bueno, pues realmente en gran medida durante esta mañana hemos hecho máximos en los 3.030, es decir, prácticamente a 20 puntos del objetivo que teníamos aquí marcado, que eran los máximos de enero, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha ocurrido es algo muy parecido al DAX, ¿no? El mercado ha recogido beneficios, eso ha provocado ciertas ventas en las últimas horas. Eso lo vamos a ver mejor en gráfico horario. Veis cómo está revertiendo otra vez el precio a su media, que es algo totalmente sano. Y bueno, pues vamos a ver si los 3.000 puntos es el nivel que aguanta de apoyo. No es descartable que el precio siga cayendo un poquito más, que lo veamos, bueno, pues en la zona de los 3.975, incluso que pueda hacer un pullback a la resistencia, a esta zona tan relevante de los 2.940, pero es verdad que ahora mismo está bastante lejos. Y bueno, pues ahora mismo un poco el mercado consolidando y recogiendo beneficios de corto plazo, al igual que el DAX, posiblemente para prepararse e ir a zonas de soporte y de nuevo coger posiciones, el mercado, posiciones al alza, ¿no? Que es un poco el comportamiento de las últimas semanas y con mayor motivo después de la ruptura de nuestra zona de consolidación que teníamos desde principios de febrero, ¿no? Veis que la idea respecto al DAX es muy parecida, ¿no? No cambia un poco, el análisis al final es muy, muy similar. Bueno, vamos con el IBEX ahora. Bueno, de hecho aquí veis en gráficos diarios cómo la estructura y la unión de máximos decrecientes y la estructura bajista desde prácticamente noviembre del año 2015, veis las últimas velas de los últimos 3 días, de los últimos 4 días, cómo estamos rompiendo, ¿no? Estamos un poco saliendo, todavía no del todo, pero intentando salir el precio y parece ser que haciendo un suelo en torno a estos niveles, ¿no? Todavía le queda bastante, ¿no? Para evidentemente recuperar, pero todo parece indicar que esta tendencia de los últimos 3-4 meses, bueno, pues el mercado puede apostar más por el rebote y por las subidas, ¿no? Bueno. Esta es una zona clave también, que es la zona de los 9.200, que fue cuando perdimos los mínimos de este año. Y bueno, vamos a ver un poco en 4 horas para hacer un poco el zoom, el movimiento del precio, ¿no? Básicamente el movimiento fue parecido y durante el día de ayer eso, pues la zona clave de los 8.450 del IBEX, pues nos ha dejado un movimiento al alza de la ruptura, pues ahora mismo cotizando prácticamente pues 250 puntos por encima, ¿no? Prácticamente los 8.700, ¿no? Teniendo en cuenta que ya sabéis que por un contrato
el futuro del IBEX 35 son 10 euros el punto, ¿no? Y justo alcanzando esta zona que comentábamos, que era la zona también de máximos de enero, pues eso, que estábamos entre la zona de los 9.780, 9.800 puntos, ¿vale? Esta zona aquí de resistencia que seguramente, bueno, prácticamente esta mañana lo hemos alcanzado y que, bueno, pues eso es lo que está permitiendo, pues en el corto plazo, pues es una pequeña consolidación, ¿no? Aquí veis en escala horaria como en las últimas 6-7 horas, después del fuerte movimiento, pues estamos consolidando, en el IBEX consolidando y el mercado apostando menos por las ventas y, bueno, pues es algo normal después del fuerte movimiento al alza, ¿no? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que consolidemos en estos niveles, puede, incluso, no es descartable, como comentamos, que haga una reversión a la media del precio, es decir, que el precio pueda caer un poquito más para revertir a su media, y luego, a partir, esto es una media de 20, y bueno, pues con unos niveles un poquito inferiores, en torno a los 8.650, 8.600, 8.700, que el mercado otra vez vuelva a apostar por las compras, ¿no? Aquí veis, bueno, cómo marcamos también las directrices aceleradas de forma bastante clara, cómo el precio se acelera en la tendencia, ¿no? Y que como comentaba antes, ¿no? A mayor inclinación del precio, ya un poco nos da la sensación de que la tendencia pues un poco se puede estar agotando y que los operadores puedan estar ya un poco decidiendo ir bueno, pues cerrando esas posiciones. Pues esto es un poco en la mayoría de los índices europeos lo que está ocurriendo, ¿no? Por finalizar con el resto de los más importantes, pues el CAC francés, veis que igual, ¿no? Que hemos ido otra vez a la zona de los máximos de enero, en torno a los 4.430, aquí en las últimas horas recogiendo beneficios, y bueno, pues un poquito el mismo planteamiento que comentamos que el resto de bolsas europeas, ¿no? Y el MIBEL italiano también, igual. Aquí veis un poquito, ruptura de los 17.600 y prácticamente, pues eso, ¿no? En la zona de los 18.000, que era esta de mínimos que hicimos y que no veíamos desde enero, pues es un poco donde se ha parado el precio en el corto plazo, ¿no? Pero al final la idea es parecida, ¿no? Ya en los gráficos de las bolsas europeas en un mercado ahora mismo totalmente globalizado, pues realmente no hay grandes cambios, ¿no? No suele haber, a no ser que haya una noticia que lo pueda distorsionar, suelen tener unas correlaciones muy altas, ¿no? Que eso se está viendo sobre todo en el pasado en el presente más reciente, porque en el pasado evidentemente no ocurría, ¿no? Porque evidentemente el grado de globalización de los mercados era mucho menor, ¿no? Bueno, vamos, básicamente es un poco el planteamiento, el resumen europeo, ruptura de resistencias de corto plazo. Hemos alcanzado objetivos y máximos de hace unas semanas, que eso pues lo que está provocando que el precio se pare en cierto modo en el corto plazo y posiblemente con toda la pinta de que consoliden estos niveles y que puedan continuar las compras, ¿no? en este sentido. Vale, ahora voy a terminar de analizar, porque veo que hay bastantes preguntas, para un poco no irme del tema, terminamos de analizar y vamos contestando para conocer un poco el tiempo que queda, ¿vale? Ahora lo vemos. No se me olvide ninguna pregunta, cualquiera que quede me lo decís al final, ¿vale? Para mantener un poco la estructura del webinario, porque si no vamos de una cosa a otra y es un poco difícil mantener una estructura. Ahora al final vamos comentando las preguntas y si queda alguna la vamos viendo. Bueno, este es un poco el comportamiento de los principales índices europeos. El Bund, que ya sabéis que es el bono a 10 años alemán, un activo con una gran percepción cuando el mercado pues quiere refugiarse y bueno, pues es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? El mercado sube, el Bund baja, ¿no? Suele ser una correlación que normalmente se lleva bastante a cabo y bueno, pues seguramente el Bund sea uno de los activos más alcistas de los últimos
de los últimos años, ¿no? Dentro un poco de esta burbuja de la compra de bonos y esta vorágine, bueno, pues que se han metido los bancos centrales, pues que estamos llevando a los bonos a zonas de máximos, a las tires de los bonos en gran parte de la curva de tipos en negativo y en una situación pues realmente bastante, por lo menos, curiosa. A nivel técnico se puede llevar a cabo, como lo estamos viendo, pero realmente un poco contradictoria, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Todo esto es muy importante. Está muy unido con la ruptura, pues, y por encima, y la consolidación ligeramente del petróleo por encima de los $36 el barril el Brent, en este sentido. Esta es la clave. El mercado, las compras del petróleo con las subidas de las bolsas, se está correlacionando mucho en los últimos días y están yendo de forma muy unida. Entonces, esta consolidación que comentamos por encima de los $36 el barril de Brent, pues es uno de los motivos que ha provocado, ¿no?, las compras y la continuación de la tendencia en las bolsas mundiales. Bueno, vamos un poco ahora con Estados Unidos. Vamos un poquito a analizar la situación general. Bueno, volatilidad, ya comentábamos, ¿no? Cogiendo el índice de volatilidad, el VIX, que ya sabéis que es inversamente proporcional a lo que hace el S&P 500, estamos viviendo, pues, en el corto plazo, lógicamente, una fuerte caída de la volatilidad, ¿no? Un poco unido a las compras del mercado. Pues esto, bueno, pues lo que nos ha marcado el VIX es un claro doble techo. Aquí lo veis, doble techo que básicamente con la ruptura de esta zona de los 21 aproximadamente, esta zona que veíamos aquí, la zona de los 21, pues nos puede dejar una proyección de venta de volatilidad. Hombre, esto sería evidentemente bastante pequeño, ¿no? Pero hasta la zona, y un objetivo bastante optimista, ¿no? Pero a lo mejor posiblemente hasta la zona de 16, de 15, ¿no? Creo que esto es, aunque sería una proyección técnica, creo que sería bastante optimista, ¿no? Pero bueno, yo creo que si continuamos la compra, la volatilidad, yo creo que es normal que baje por lo menos hasta la zona de 18, 18 y medio, ¿no? Aquí esta parte de esta directriz alcista que marcábamos desde octubre del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que puede ser niveles hasta donde pueda llegar la venta de volatilidad, ¿no? Bueno, bonos americanos igual, a la baja, rompiendo, ya comentamos, la zona de los 130 se rompió y ahora mismo en fase bajista. Vamos a ver hasta dónde evidentemente puede parar, totalmente lógico. Cuando el mercado quiere más riesgo, pues se venden bonos, como hemos visto en el boom, igual en los bonos americanos. Y bueno, vamos a ver en los principales índices. Vamos con el S&P 500. Bueno, aquí veis un poquito en gráfico de escala diaria lo cercano que estamos ya al objetivo un poquito planteado, que era la zona de los 2.000 puntos. Esta es la zona de los 2.000 puntos, que sería el objetivo de más corto plazo al alza, que un poco chocaría con la tendencia bajista desde noviembre del año pasado, y estamos ya bastante cerquita. Estamos ahora mismo cotizando los 1.975, pues es decir, prácticamente a escasos 25 puntos de recorrido, que lo normal es que lo alcancemos, ¿no? En este sentido. Aquí en gráfico de 4 horas lo vemos como las tendencias uniendo los mínimos crecientes se van acelerando y bueno, pues posiblemente lo que estamos viendo en las últimas horas es una pequeña recogida de beneficios y posiblemente, pues de nuevo en la zona de los 1970, 1965, en torno a estos niveles se pueda hacer otra vez un giro de mercado para atacar esa zona de 2.000 puntos, que ahí sí ya que le va a costar muchísimo más continuar con las compras, ¿no? Aquí veis que esta zona fue la zona de los mínimos del año pasado, de noviembre del año pasado, y que perdimos justo a finales de año, principios de este año 2016, ¿no? Y evidentemente va a ser un objetivo no sencillo de perforar, que posiblemente nos deje oportunidades de corto
de forma táctica, ¿no? Es decir, que llegue a los 2.000 puntos y ahí sí que el mercado descargue posiciones, ¿vale? Y se puedan aprovechar ahí con posiciones bajistas. En el Dow Jones, planteamiento parecido, muy parecido, ¿no? Aquí comentamos, tendencia alcista, cómo marcamos, unimos los máximos decrecientes. Lo normal es que lleguemos a estos niveles, que estamos ya bastante cerca en el futuro del Dow Jones. Aquí vemos esta zona de mínimos que rompimos a principios de año, que estaríamos hablando, pues bueno, pues la zona de los en torno a los 17.000 puntos, 17.000 puntos, 17.100 puntos, ¿no? Esta es la zona que estamos ya a escasos 200 puntos, ¿no? Entonces la idea creo que es parecida. Yo creo que en el corto plazo, en las próximas horas, el mercado se puede relajar un poco y que, bueno, pues veamos ciertas ventas para coger de nuevo impulso, pues en torno a estos niveles, ¿no? En torno a estos niveles, vamos a ver mejor en cuatro horas, en torno a los 16.800, 16.700 puntos, posiblemente ahí el mercado, de nuevo los alcistas estén esperando al Dow Jones para de nuevo coger posiciones, o incluso en la directriz desde principios de mes, para atacar la zona importantísima de los 17.000 puntos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya recuperando prácticamente toda la caída en gran parte en Estados Unidos que hemos vivido desde principios de año, ¿no? Luego ya en estos niveles será otra película, ¿no? Si vamos a ver, continuamos las ventas en el mercado o, bueno, pues consolidamos o realizamos un impulso alcista, pero por el momento parece claro que a esos niveles, que ya queda poco, es muy probable que se alcancen. Sí, esta zona, como en esta zona de 17.000 puntos, vamos, de corto plazo lo normal es que haya ventas, ¿no? O sea, los 17.000 puntos, 2.000 puntos del SP, pues evidentemente a la primera no se van a superar ni loco, ¿no? O sea, sería muy complicado, ¿no? Sobre todo en una situación del mercado en el que sigue habiendo muchos factores de riesgo, ¿no? Eso es algo totalmente evidente. Entonces, bueno, esto es lo principal, ¿no? El Nasdaq igual, también hemos roto zonas muy relevantes e incluso hemos alcanzado y hemos recuperado toda la caída desde principios de año. Bueno, aquí un poco. Esta sería, bueno, esto desde principios de año estaríamos más lejos, perdonar. Esta sería la siguiente zona un poquito en la que podría llegar el precio, pero actualmente estamos bastante lejos. El principal índice tecnológico a nivel global evidentemente está bastante retrasado en este sentido. Entonces, bueno, tras la ruptura un poquito de esta zona, en el que vemos, bueno, pues evidentemente que un poco la tendencia, al igual que el resto de índices, se está acelerando, que es la zona de los 4.300, pues es probable, ¿no? Que incluso además con mayor recorrido que bueno, pues a lo mejor en el Nasdaq movimientos de este tipo, ¿no? Movimientos de este tipo. Posible movimiento de este tipo hasta alcanzar la zona de los 4.480, 4.500 puntos, ¿no? Es decir, que en estos niveles, bueno, pues podamos ver movimientos, bueno, más o menos, ya sabemos que el precio se mueve en dientes de sierra, pero más o menos tal que así para alcanzar pues estos niveles de los 4.500, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la principal idea, ¿no? Lo que hay que tener claro es eso, ¿no? La ruptura al final de estos niveles. En Estados Unidos ya estamos cerca de los mínimos que rompimos a principios de año, y en Europa, bueno, pues también consolidando aproximadamente en torno a los niveles comentados previamente, ¿no? Y si nos vamos a gráfico diario, pues prácticamente
todavía aquí sí que le quedaría algo más para recuperar las pérdidas desde enero en Europa, ¿no? Europa estaría un poco más rezagado que en los índices americanos desde principios de año. Por eso le quedaría todavía algo más de recorrido, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, ¿no? En Asia hemos cerrado esta madrugada con fuertes compras en este sentido, de hecho en máximos de los últimos 2 meses, y un poco pues acompañando a lo que están haciendo las principales plazas, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, ahora antes de que me quede sin tiempo, que cada vez vamos más justos, vamos a ir contestando a las preguntas. Cualquier preguntita que quede en el aire, me la ponéis por el chat y lo vamos viendo. Bueno, vamos a ir viendo preguntas. Vale, me habéis preguntado que cuándo hablaba Draghi. Pues Draghi habla en marzo, exactamente la fecha, no lo sé, creo que es dentro. Esperar un momentito. Vamos a ver aquí en el calendario económico cuál es exactamente la fecha. Mira, aquí lo tenemos, el 10 de marzo. La semana que viene. La semana que viene justo el jueves de la semana que viene a las 3 menos cuarto, decisión de tipos de interés, y a las 2:30 conferencia de prensa, ¿vale? El 10 de marzo es la próxima reunión y la próxima comparecencia de Draghi. Vale, más preguntas. ¿Qué podemos esperar me preguntáis, de tanto estímulo económico y tan poco crecimiento? Bueno, pues una situación muy compleja, ¿no? A nivel macroeconómico, ¿no? Porque al final estas políticas monetarias, sobre todo expansivas, que han surtido más efecto, ¿no? Porque también la ampliación del balance y de la oferta monetaria en Estados Unidos ha sido mayor por el momento que en Europa, aunque Europa está todavía dentro del proceso, pues han tenido más efecto real que los mercados. Es decir, parece ser que los inversores cada vez se creen menos la actuación de los bancos centrales. Y eso lo que está provocando, bueno, pues que los países y los bancos centrales estén lo que se llama a nivel técnico monetizando, ¿no? Están monetizando deuda porque ellos mismos, el propio Banco Central, está comprando deuda de los gobiernos, ¿no? Por eso el Banco Central Europeo pide ajustes estructurales, ajustes del déficit. ¿Para qué? Para que evidentemente la situación de ingresos-gastos no aumente y que la deuda evidentemente no se convierta en algo disparatado que el Banco Central se dedique para financiar, ¿no? Porque eso evidentemente puede crear ciclos inflacionistas bastante peligrosos, que por el momento no están ocurriendo de corto plazo, pero un ciclo inflacionista no es una cosa de un día para otro en este sentido, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada y compleja, ¿no? Porque los crecimientos en Europa ya no van a ser a un 4, a un 5, a un 6, ni China, ¿no? O sea, vamos a ver en los próximos años crecer Europa pues a un 2, 1,5, 1%. Eso va a ser la tónica general. Esos crecimientos ya desmesurados de que veíamos a España por encima del 3,5, 4, eso se ha terminado, ¿no? Me preguntáis también a nivel técnico que qué opino de un hombro cabeza a hombro más grande con objetivo hacia los 10.600 desde mediados de enero, mediados de febrero. Vale, bueno, interpreto que es en escala diaria, creo que es, si no... Yo creo que me imagino que será... Yo interpreto que será este. Interpreto que el que me estás diciendo, José, es este. Este es un hombro cabeza a hombro invertido,
un poco inclinado pero invertido, toda la razón tiene, en el que vemos aquí un hombro, la cabeza y el hombro. Esto es, evidentemente es una figura de cambio de tendencia bastante clara. Y bueno, por lo que comentábamos, ¿no? Pues es probable que a la clavicular, que después de estas fuertes subidas tan verticales, el mercado recoja a la zona de los 9.600, 9.650, otra vez vuelve a coger, después de hacer un pullback a estos niveles, aproximadamente, y la extensión de este hombro-cabeza, hombro invertido, pues es básicamente a los niveles que tú has comentado, ¿no? Básicamente serían estos niveles, ¿no? Sería la zona de los... desde la clavicular aproximadamente la zona de los 10.600, ¿no? Sería el 100% del objetivo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esta figura en H4 o en diario, que también lo podemos ver, aunque en H4 se ve bastante bien, nos estaría dando esta proyección, ¿no? Evidentemente esto no se va a hacer de forma vertical, pero en principio, bueno, pues es una señal o un indicador desde el punto de vista del chartismo en el que nos puede hacer ver de que el mercado está haciendo un suelo y que las compras van a continuar, ¿no? Sí, en horario me imagino que también se verá bastante bien. En horario, claro, este sería, ¿no? El hombro, la cabeza y el hombro, eso es. Totalmente, efectivamente. Sí, o sea, me preguntáis, estas cuotas, si evidentemente estas zonas de resistencia, si no se supera, lo normal es que el mercado en esos niveles en el corto plazo corrija, ¿no? Eso es lo habitual. Vale, vemos aquí otra pregunta que me preguntáis, ¿qué sucedería si regresan los tipos de interés a cero? ¿Qué pasa si los mantiene y qué pasa si los sube? Bueno, los tipos de interés de los principales países, mira, en Gran Bretaña y Estados Unidos, que son los más altos, los tienen en el 0,50. O sea, prácticamente en cero. Europa en 0,05, prácticamente en cero. En Suiza, Suecia, Japón, tiene tipos nominales en negativo. Es decir, una auténtica locura. En principio, el efecto que tienen las divisas es cuando el Banco Central sube tipos de interés, sería algo positivo para la divisa. Cuando el Banco Central baja tipos de interés o hace políticas monetarias para aumentar la oferta monetaria, que es lo que se llama la famosa QE, que es lo que se llama a nivel monetario políticas económicas no convencionales, pues también debilita la moneda, ¿no? Pero vamos, el efecto que tenéis que tener claro es esto: subida de tipos de interés, apreciación de la divisa teórica, bajada de tipos de interés, depreciación de la divisa, ¿vale? Y en principio, bueno, pues si los mantiene, a no ser que el mercado piense una cosa y el Banco Central pues realice una sorpresa que el mercado ya lo estaba cotizando, pues lo normal es que el efecto sea menor, ¿no? Bueno, veo que no hay más preguntas. Además ya, bueno, estamos ya en las 4 que nos quedamos prácticamente sin tiempo. Pues nada, por mi parte es todo. Ya los afternoon meeting de esta semana han finalizado. Nos volvemos a ver el lunes. Ya sabéis que el afternoon meeting son los lunes y los miércoles de 3 a 4 de la tarde. Y bueno, pues vamos a comentar a ver ya los próximos días cuál es un poco la finalización de este movimiento de corto plazo y hasta dónde un poco puede estar moviéndose los principales índices en las próximas semanas, marcando esos posibles objetivos. Por mi parte es todo. Deciros que muchísimas gracias por vuestra asistencia. Cualquier duda, tenéis mi correo electrónico borja.rubio@xtd.es para cualquier duda, consulta que queráis comentarme. Y nada más, por hoy es todo. Que tengáis una muy buena tarde y, por supuesto, un muy buen trading. Nos vemos el lunes que viene. Un saludo a todos.